yo estoy invitada a Frankfurt, pero no tengo nada traducido al alemán. No se pensó en ninguno de mis libros y la editorial que me ha publicado tampoco pensó en empujarlo, o si pensó fracasó, desconozco, digamos, el asunto. Y esto es una de las cosas que me preguntan constantemente. ¿Hay algún libro tuyo editado en alemán o en inglés o en francés o algún proyecto? No, no hay ningún proyecto. No, porque hasta el año 2004, 2005 que volvió la producción del libro aquí, prácticamente había desaparecido y la poesía había desaparecido de todos los catálogos de las editoriales. A mí me parece que en este momento es una actitud más revolucionaria pensar en el derecho que la poesía como género tiene de formar parte de las editoriales de industria, que el discurso de el contrario u opuesto. De todas maneras, nuestra historia, la historia de la propia edición de mi obra, y me parece que la historia de todos los poetas en general, digamos, es como vos acabas de decir, es ser un outsider, es ir por la orilla, por los costados, por las cornisas. Pero sí me parece que es una mentira esto de que esto es porque la poesía no se vende, porque en el capitalismo se vende cualquier cosa que se muestra. ¿Entendés? Cualquier cosa que se ofrece, que se muestra, que se publicita, se vende. Y una novela de un autor argentino en este momento se vende tan poco como un libro de un poeta argentino. O se vende, no tampoco, pero dentro de lo que se espera la venta de 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, no más de eso, ¿no? Entonces, yo en lo personal que me he criado dentro de esta concepción, imagínate, yo empiezo a escribir en los 70, ¿no? En plena dictadura. En consecuencia, yo me he criado en esto del perfil bajo del poeta, del perfil bajo, tan bajo que es casi invisible. Y me parece y alabo la existencia de fuerte de las pequeñas editoriales que sostienen en buena forma parte de la literatura argentina, no solo la poesía, sino también la narrativa, incluso el ensayo. Y me refiero, digamos, a editoriales como Bajo la Luna, como Vox, como En Danza, como etcétera, digamos. Y a las pequeñas de industria, como empieza a ser Adriana Hidalgo o Eterna Cadencia, por ejemplo, ¿no? Y me parece que el ingreso a estas pequeñas editoriales de industria de la poesía en sus catálogos es algo por lo que hay que resaltar y por lo que hay que luchar para que siga sucediendo, y no lo contrario, ¿no? En cuanto a tu pregunta específica, si estar completamente fuera del mercado le da a la poesía un poder más revolucionario, yo creo que no. Yo creo que lo que le da, digamos, a la escritura un poder revolucionario es tener lectores. Es eso, es ese ida y vuelta que va de la escritura al lector, aunque sean pocos, pero es tener lectores, ¿entendés? Yo creo que no es obsoleto pensar en literaturas regionales, diría, más que nacionales, ¿entendés? Y si bien son islas, como ya otros lo han dicho, digamos, algunas son islas muy citadinas, aunque la poesía ha crecido muy bien en el interior de Buenos Aires, digamos, y lejos de la ciudad de Buenos Aires, y aún sigue haciéndolo, me da la impresión que siempre podemos, a mí me resultaría como impensable dejar de pensar en poesía latinoamericana, por ejemplo. Y me siento parte, porque me siento parte de una lengua y me siento parte de una historia relativamente común. Me parece que el que escribe, escribe. El que escribe está encerrado en su intimidad, que es una intimidad completamente abierta a todo lo que sucede a su alrededor. Esto se advirtió con absoluta claridad a principios del 2000, ¿no? Mientras este país, digamos, se despedazaba, ¿no? Y se perdía y se iba, se filtraba, ¿no? La sangre y las neuronas, digamos, por estos orificios monstruosos, en realidad. Me parece que lo que se escribió fue una respuesta, y aún lo que se está escribiendo ahora es una respuesta, digamos, a eso, dado que siempre viene un poco después, ¿no? Un poco después. Yo me acuerdo un amigo joven que en el año 2002, 2003 decía, ahora somos todos realistas socialistas otra vez. Y algo de eso era cierto, solo que ya es imposible ser realista socialista, entonces es otra cosa, ¿no? A mí no me importa cuál sea el soporte. El papel me parece precioso porque me crié en el papel, aunque llevo muchos años usando la computadora y leyendo en pantalla también. Supongo que el papel va a seguir existiendo si logran hacer papel que no signifique
si no significa matar tantos árboles, y supongo que el soporte digital seguirá funcionando. El problema no es si es un soporte o es el otro soporte, el problema es quiénes van a ser los dueños de estos soportes. Es decir, los emporios multinacionales de las editoriales de papel o Google y los emporios multinacionales del soporte digital. Esto es lo que deberemos preguntarnos, ¿no? ¿Y a quién va a llegar eso? ¿Se vaya en papel o vaya en soporte digital? Lo cierto es que cada vez lee menos gente, ¿no? También lo cierto es que cada vez somos más gente, entonces la proporción, digamos, de los lectores no ha disminuido, porque cada vez somos más gente, ¿no? Pero, digamos, los destinos yo me preguntaría por los destinos de la lectura, ¿no? De sus soportes, ¿no? Y los destinos de la lectura dependen de tantas cosas. Dependen de la distribución de la riqueza, de la educación pública, ¿verdad? Y bueno.